Hay historias que encuentras en internet y hay otras que alguien termina contándote en voz baja. Esta es una de esas historias. Hace algún tiempo, alguien me habló de un antiguo hospital en Kentucky. No me dijo que fuera el lugar más embrujado de Estados Unidos. No empezó hablando de fantasmas, simplemente me dijo, si alguna vez investigas Waverly Hills, no escuches las historias de los turistas. Pregunta por lo que cuentan las personas que han pasado una noche allí. La verdad, en ese momento no le di demasiada importancia. Había escuchado historias sobre hospitales abandonados antes, pasillos oscuros, puertas que se cierran, sombras, voces. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Pero después busqué el nombre, Waverly Hills Sanatorium, y ahí fue cuando entendí por qué aquella persona había elegido ese lugar. Porque Waverly Hills no empezó como una casa embrujada. Empezó como un lugar donde la gente iba a intentar sobrevivir, y eso cambia completamente la historia. A principios del siglo XX, la tuberculosis era una de las enfermedades más temidas de Estados Unidos. No existían los tratamientos que tenemos actualmente. Para muchas personas, recibir ese diagnóstico significaba comenzar una batalla que probablemente no iban a ganar. Y entonces apareció Waverly Hills. El primer sanatorio abrió en 1910. Con el tiempo, la cantidad de pacientes aumentó y se construyó el enorme edificio que hoy conocemos. En 1926 comenzó a funcionar aquella gigantesca estructura de 5 pisos. Y quiero que imagines cómo debía sentirse estar allí. Cientos de pacientes, médicos, enfermeras, camillas, habitaciones, pasillos interminables, y personas esperando recuperar la salud. Algunas lo conseguían, otras no. Porque mientras más investigaba la historia del lugar, más aparecía una palabra que se repetía constantemente: muerte, no como una leyenda, como parte de la vida cotidiana del sanatorio. Los pacientes podían pasar semanas o meses allí, y algunos sabían perfectamente que quizá nunca volverían a casa. Imagínate estar acostado en una habitación, escuchando toser a otros pacientes durante la noche, escuchar pasos de enfermeras, una camilla atravesando el pasillo, una puerta cerrándose. Y después, nada. Al día siguiente descubres que la persona que estaba en la habitación de al lado murió durante la noche. Ese era Waverly Hills. Y quizás por eso existe una historia que me llamó especialmente la atención: el famoso túnel. Cuando escuchas el nombre Death Tunnel, probablemente imaginas algo construido específicamente para sacar cadáveres. Pero la historia es un poco más complicada. El túnel estaba conectado con el edificio y servía para transportar suministros y otros elementos sin tener que utilizar las zonas principales del sanatorio. Con el tiempo, nació la leyenda de que también se utilizaba para sacar los cuerpos de los pacientes fallecidos. Y cuando escuchas eso, entiendes inmediatamente por qué el lugar adquirió semejante reputación. Porque ahora imagina que eres uno de los pacientes. Estás enfermo, estás acostado en tu cama y escuchas una camilla pasar por el pasillo. No sabes quién está encima, pero probablemente puedes imaginarlo. Después escuchas cómo las ruedas se alejan y desaparecen. Décadas más tarde, visitantes comenzaron a recorrer ese mismo túnel, y algunos empezaron a contar cosas extrañas. Pasos, voces, golpes, sensaciones repentinas de frío, personas que aseguran haber sentido que alguien caminaba detrás de ellas. Pero hubo un detalle que apareció varias veces. Los visitantes decían que cuando caminaban por el túnel sentían que alguien los seguía, no una sensación vaga. Según algunos relatos, escuchaban pasos, caminaban y los pasos caminaban. Se detenían y los pasos se detenían, continuaban y volvían a escucharlos. La primera vez que leí esto pensé exactamente en lo que probablemente estás pensando tú. Eso puede ser el eco. Y sí, perfectamente podría serlo. Un túnel puede producir sonidos extraños. Los pasos pueden rebotar contra las paredes y parecer venir de otra dirección. Pero entonces encontré otros testimonios. Y ahí fue cuando la historia empezó a ponerse interesante. Porque algunas personas no solo hablaban de pasos, hablaban de voces. Y una de las más repetidas era la de una mujer. Una voz que parecía salir de alguna parte del túnel. Algunos decían haber escuchado un llanto, otros aseguraban haber oído un susurro, y otros simplemente describían una sensación muy extraña, como si alguien estuviera respirando cerca de ellos. Pero todavía había algo que me faltaba. La figura que aparece una y otra vez cuando investigas Waverly Hills. La llamada Dama de Blanco. Según varios relatos, algunos visitantes han visto a una mujer vestida de blanco caminando por los pasillos. A veces aparece al final de una habitación.
otras veces detrás de una ventana, y en algunos testimonios, la figura simplemente desaparece. Ahora bien, aquí tengo que hacer una pausa. No existe evidencia histórica definitiva que demuestre que esa mujer sea un fantasma. Tampoco podemos saber si todos los relatos describen a la misma figura. Pero la historia se vuelve mucho más inquietante cuando descubres que no es el único supuesto espíritu asociado al lugar. También están los niños. Y esta parte fue la que más me llamó la atención. Algunos visitantes aseguran haber escuchado risas infantiles dentro del edificio, no durante un recorrido lleno de turistas, sino en habitaciones vacías, pasillos silenciosos, lugares donde no había niños. Una persona contó que escuchó claramente a un niño corriendo detrás de ella. Pensó que era parte de otro grupo. Se giró. No había nadie. Siguió caminando y volvió a escuchar los pasos, esta vez más cerca. Cuando volvió a mirar, nada. Ahora imagina estar ahí, en un edificio enorme, abandonado, sin saber exactamente qué partes están abiertas y cuáles permanecen cerradas, y escuchar a un niño corriendo detrás de ti. ¿Qué harías? ¿Te quedarías? ¿O saldrías inmediatamente? Porque yo creo que la mayoría de nosotros elegiría la segunda opción. Pero hay personas que decidieron hacer exactamente lo contrario. Entraron voluntariamente durante la noche, con cámaras, grabadoras, linternas y equipos para registrar cualquier fenómeno extraño. Y aquí es donde el expediente cambia, porque ya no hablamos solamente de turistas contando historias, hablamos de investigadores intentando capturar algo. Durante estas investigaciones se han reportado voces en grabaciones, cambios de temperatura, golpes y movimientos que los participantes no pudieron identificar en el momento. Los investigadores paranormales suelen llamar a algunos de estos sonidos EVP o fenómenos de voz electrónica. La idea es sencilla. Haces una pregunta, dejas la grabadora funcionando y después revisas el audio buscando posibles respuestas. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí? Silencio. Nada. Pero horas después, cuando revisas la grabación, algunas personas aseguran encontrar una voz, una palabra, un susurro o incluso una respuesta. Claro, eso tampoco demuestra que exista un fantasma. Una grabación puede contener interferencias, ruidos ambientales, voces lejanas, incluso sonidos que nuestro cerebro interpreta como palabras. Pero aquí viene lo interesante. Si eliminas todas las explicaciones sobrenaturales, todavía te queda un edificio con una historia extraordinariamente oscura. Personas que llegaron enfermas, personas que murieron allí, habitaciones donde probablemente alguien pasó sus últimos momentos, pasillos por los que cientos de pacientes caminaron antes de desaparecer de la historia. Y eso me hace pensar en algo. Quizá por eso Waverly Hills produce una sensación tan diferente. Porque cuando escuchas un ruido dentro de una casa abandonada, piensas que es una casa. Pero cuando escuchas un ruido dentro de un antiguo sanatorio, tu mente sabe lo que ocurrió allí y empieza a llenar los silencios. Pero hay un último relato que quiero contarte, porque fue precisamente este tipo de historia la que me hizo entender por qué algunas personas se niegan a pasar una noche completamente solas en Waverly Hills. La historia habla de un visitante que se encontraba recorriendo uno de los pisos superiores. Todo estaba tranquilo, hasta que escuchó una puerta cerrarse detrás de él. ¿Se giró? Nada. Pensó que había sido una corriente de aire. Continuó caminando. Entonces escuchó pasos. 1, 2, 3, cada vez más cerca. Se detuvo. Los pasos también. Esperó unos segundos. Nada. Entonces dijo en voz alta, ¿hay alguien ahí? Silencio. Y justo cuando decidió continuar, escuchó una voz detrás de él. Muy baja, casi como un susurro. La voz dijo una sola palabra, su nombre. El hombre salió del pasillo y no volvió a entrar. Ahora, ¿realmente ocurrió? No puedo asegurártelo. No hay una grabación definitiva que permita demostrarlo. No hay una prueba científica que confirme que un espíritu pronunció su nombre. Pero tampoco podemos cambiar lo que ocurrió después. El relato fue contado, fue compartido, y terminó formando parte de una historia mucho más grande. La historia de un edificio que durante décadas estuvo lleno de personas intentando sobrevivir, y que hoy está lleno de personas intentando descubrir si algunas de ellas todavía siguen allí. Quizá todos estos fenómenos tengan una explicación. El eco, la arquitectura, la sugestión, los sonidos de un edificio antiguo, la imaginación, o quizá haya algo que todavía no comprendemos. Eso es lo fascinante de los registros fantasmales. No estoy aquí para decirte qué tienes que creer. Estoy aquí para abrir el expediente y dejar que tú decidas. Así que dime algo.
Si tuvieras la oportunidad de pasar una noche completamente solo dentro de Waverly Hills, sin cámaras, sin amigos, sin nadie más, solo tú, y los pasillos de un antiguo sanatorio donde murieron innumerables pacientes, ¿entrarías? Yo, sinceramente, no sé si tendría el valor. Y si te gustan este tipo de historias, si quieres que sigamos abriendo expedientes de hospitales abandonados, casas embrujadas y lugares donde los testimonios parecen desafiar cualquier explicación, te invito a suscribirte al canal. Deja tu like si quieres que sigamos con más registros fantasmales. Y si conoces algún lugar que debería formar parte de nuestro próximo expediente, déjamelo en los comentarios. Quizá la próxima historia que investiguemos sea precisamente la que tú nos enviaste. Hasta entonces, cuida dónde entras cuando cae la noche, porque algunos lugares están abandonados, pero eso no significa necesariamente que estén vacíos.